La conservación de los jamones y la preparación para su consumo son fundamentales para poder degustar todo su sabor y matices aromáticos. Con los siguientes consejos de la mano del maestro cortador José López de la Concepción, usted podrá disfrutar de uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo, el jamón ibérico. El corte a cuchillo del jamón ibérico es un arte que se remonta en el tiempo y al que se le atribuyen propiedades extra en el aroma y la textura del jamón. El corte a cuchillo forma parte indiscutible del disfrute en la degustación del jamón ibérico de alta calidad. Se trata de un proceso sencillo si se dispone del material adecuado. Para cortar con plenas garantías de éxito, se necesitan las mejores herramientas que Cutting pone a su disposición. Cuchillo jamonero, cuchillo especial para cortar jamón, muy afilado, de hoja larga, estrecha y flexible, que permite realizar cortes finos y precisos y ajustar el movimiento al perfil de la zona de corte. Los alvéolos crean pequeñas cámaras de aire para que la carne del jamón no se pegue y facilite el deslizado del cuchillo. Cuchillo de hoja ancha, con punta para pelar el jamón, retirar la corteza, el tocino exterior y el moho. Cuchillo mediano de unos 15 centímetros. Cuchillo corto y muy afilado que debido a su diseño es ideal para abrir camino alrededor del hueso central y para eliminar las durezas de la parte interna de la pierna. Puntilla, para realizar cortes precisos en las zonas más angulosas de la pieza. Chaira, permite afilar el cuchillo de forma rápida, sencilla y segura. El soporte jamonero es la herramienta más importante. Debe ser firme y robusto para adecuarse a cualquier movimiento y peso soportado. El soporte jamonero profesional Cutting aporta toda esa firmeza y añade un plus de versatilidad, gracias a su cabezal giratorio y basculante. Las partes de la pata trasera del cerdo son la caña con la pezuña, el jarrete, la maza, la contra o culata, la punta y la babilla o contramaza. En cuanto al hueso, dos partes tienen importancia en el corte: el hueso de la cadera o corcusilla en la maza y la rabadilla en el corte de la babilla. Paso 1. Colocar el jamón. El soporte jamonero debe de colocarse a una altura y en una posición en la que el corte pueda realizarse cómodamente. Si se va a consumir todo el jamón en poco tiempo, se comenzará a cortar por la maza. Para ello, se situará el jamón con la pezuña hacia arriba. Si se va a consumir lentamente, es preferible empezar a cortar por la zona de la babilla o contramaza, para evitar que al final esta zona pueda quedar excesivamente reseca. En tal caso, situar el jamón de manera que la pezuña mire hacia abajo. Paso 2. Pelar el jamón. Antes de empezar a cortar el jamón de una zona, es necesario pelarlo. Se realizará un corte circular en la caña hasta llegar al hueso, para crear una zona cómoda donde empezar a retirar la corteza y las primeras capas de tocino. El exterior del jamón contiene también mohos y exudados naturales que conviene eliminar del contorno de la zona de corte para evitar sabores rancios. En este proceso recomendamos el cuchillo de hoja ancha, por ser un cuchillo preparado para ejercer mayor fuerza y así desprender las capas de corteza y grasa con una precisión milimétrica. También nos ayudaremos del cuchillo de 15 centímetros, para llegar a las zonas más complejas o de difícil acceso, como la corteza y exudados que rodean el hueso. Puede pelar la pieza completa si lo va a consumir en poco tiempo, o si prevé una mayor duración, ir haciéndolo conforme avanza el corte. En este caso, deje 1 o 2 centímetros de tocino arropando el jamón. Paso 3. Loncheado del jamón. Antes de empezar a cortar con el cuchillo jamonero, conviene darle un último afilado. Elegir un buen cuchillo jamonero flexible y bien afilado es fundamental. El mejor cuchillo jamonero es aquel que nos permite crear un corte perfecto, sin escalas, suave e ideal para obtener la esencia del buen jamón. Con él, cortaremos el jamón en lonchas terciadas y finas, casi transparentes, abarcando el ancho de la pieza pero no muy largas.
Los cortes serán siempre paralelos entre sí y en dirección opuesta a la pezuña, dejando siempre a la vista una superficie plana, sin estrías. Cuando se corta la zona principal, más jugosa e infiltrada, se aconseja combinar las lonchas de dicha zona con algunas de la cadera. Al llegar al hueso de la cadera, se hará un corte incisivo con el cuchillo mediano de 15 centímetros alrededor del hueso, separándolo del músculo y articulaciones, para que las siguientes lonchas salgan limpias de esta zona. Siga estos consejos, tómese su tiempo y disfrute del corte de jamón. Cuando ya no quede carne en la maza, se le dará la vuelta al jamón, quedando la pezuña hacia abajo. Así se va repasando el jamón por la parte de la babilla hasta la parte del hueso, donde podemos repasar y apurar con un cuchillo más pequeño. La carne más próxima a los huesos no debe cortarse en lonchas, sino en tacos, que pueden usarse como ingrediente de lujo en sopas, caldos y sofritos. Cuide la presentación disponiendo las lonchas en una sola capa, si acaso con un ligero solapamiento entre ellas. Ha acabado la faena. En el plato llano se entremezclan lonchas de distintos músculos. Estas resbalarán en su paladar por su fragancia, dejando tras de sí un retrogusto intenso y duradero. Sírvalo a temperatura ambiente entre 18 y 24 grados. Ya solo le queda disfrutarlo y, por qué no, presumir de un buen jamón y de lo bien que lo ha cortado. El cuchillo de cocina es una herramienta que te puede acompañar toda la vida si sigues estos sencillos consejos. Si mantiene el cuchillo correctamente afilado, ayudará a que cumpla su función adecuadamente y alargará la vida de su producto evitando accidentes. Cuando se utiliza un cuchillo sin filo, la mano ejerce mayor fuerza y menor control en el corte. Es recomendable usar siempre una superficie de corte preparada, como tablas de madera, para alargar la vida de su filo. Lo más aconsejable es el uso periódico de chairas o afiladoras eléctricas. Para el correcto uso de chairas se recomienda seguir estos pasos. Coloque la hoja del cuchillo y la chaira formando un ángulo agudo de unos 20 grados. El brazo que sujeta la chaira no debe moverse y la otra mano apoyará ligeramente la hoja sobre la chaira y la deslizará sobre esta manteniendo el ángulo. Pase repetidamente la hoja del cuchillo sobre la chaira con el filo hacia afuera y del mango a la punta. Afile el otro lado de la hoja repitiendo los mismos movimientos, esta vez por el otro lado de la chaira. Lo ideal es alternar las pasadas del filo por la chaira para conseguir una perfecta simetría en un lado sin cargar el otro. Con la afiladora eléctrica Cutting, el proceso de afilado se facilita notablemente. En los procesos 1 y 2 se hace un rectificado que elimina el filo viejo y crea el primer ángulo de afilado. En los procesos 3 y 4 se crea con nuestras muelas de cerámica un segundo y definitivo ángulo con un grano mucho más fino. Se afila y pule el filo dándole al cuchillo un corte perfecto. Aparte del afilado, el principal mantenimiento que exige un buen cuchillo es su limpieza. Recomendamos limpiar los cuchillos de cocina únicamente con agua caliente y jabón neutro. Después secar con un paño de algodón. Evita el uso de estropajos o agentes abrasivos. Al contrario que los cuchillos de mesa tradicionales, no se recomienda meter los cuchillos de cocina dentro del lavavajillas, ya que los ácidos del detergente tienden a estropear la superficie del cuchillo. En caso de que decida usar el lavavajillas, procure poner los cuchillos aislados y boca abajo. Una vez limpio el cuchillo, se aconseja guardarlo en su funda o usar una tacoma o un raíl magnético para aumentar su vida.